Buenas tardes, noches. Podemos empezar, ¿no? ¿Sí? Sí, adelante. Venga, buenas tardes, noches. Gracias por seguirnos cada mes. Hoy el Aula de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante presenta a los profesionales sanitarios frente al COVID-19. Historia de un desafío clínico, científico y social. Estamos en el ciclo COVID-19. Recordaros que empezó con la sanidad después del huracán que el profesor Hernández dio el 28 de mayo. Pues luego vinieron enseñanzas ambientales, la pandemia de COVID, su evolución en acción. Luego vino la ecología en tiempos de pandemia. Y bueno, hoy llegamos a este que es una idea fundamentalmente de Ana Laguna y Chimo Portilla. Los dos estuvieron pensando qué hacer para algo donde aquellas personas que estamos aplaudiendo todos los días, por lo bien que lo estaban haciendo, por la sensación que nos daban de seguridad, hacían realmente, pues realmente había que hablar de ellos. Y permítame una cuña publicitaria. En Actúa, en la Aula de Ciencia y Tecnología, que es su acrónimo, estamos preparando el final del COVID-19. El COVID-19 como enfermedad zoonótica, tenemos un profesor conocido por todos ustedes, el profesor Badiola, que es el profesor de encefalopatía espongiforme, de las vacas locas, una persona experta en economía de la salud, la profesora González López Valcárcel, un señor que es muy conocido porque ha pasado la historia, porque ha aparecido como asesor del gobierno de Obama en temas sanitarios, Rafael Bengoa, y que con todos ellos que se han movido como asesores gubernamentales y demás, queremos tener, para acabar el ciclo, una visión nueva, fresca, de lo que se puede hacer en un tema tan delicado como es nuestra salud. Ahora vamos a ver un momento de los profesionales sanitarios frente al COVID, historia de un desafío clínico. El coloquio lo va a moderar el doctor Portilla Sogor y permítanme hacerle su breve presentación. Es doctor de Medicina y profesor de la Universidad Miguel Hernández, jefe del Servicio de Medicina Interna, director del Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. Desarrolla su principal actividad en la atención a pacientes con enfermedades infecciosas. En los últimos 5 años ha aparecido más de 100 artículos científicos, la mayoría de ellos en el campo de las enfermedades infecciosas, y ha publicado en revistas de alto índice de impacto. En la actualidad, el Grupo de Investigación está desarrollando nuevas líneas de investigación de infecciones de VIH, virus papiloma humana, Clostridium difficile, bacterias multiresistentes y, por supuesto, sobre el COVID-19. Por supuesto, el Grupo de Investigación trabaja en redes de investigación en otros centros hospitalarios españoles y de la Unión Europea y colabora en ensayos clínicos internacionales con nuevos fármacos de diversos patógenos infecciosos, entre ellos el SARS-CoV-2. La verdad es que estos días nos hemos reunido con las personas que ahora os hemos presentado y realmente una cosa, son profesionales de la sanidad que han vivido en primera línea una etapa a la vez trágica y fascinante, que todos hemos aplaudido cada tarde a las 20 horas y de eso va esta tarde el aula. Está el doctor Justo Menéndez, Departamento de Urgencias del Grupo HM de Hospitales de Madrid, el doctor Ricard Ferrer Roca, jefe de Servicios Intensivos del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, doña Conchi da Pena Romero, de la Unidad de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Alicante, y la doctora Isabel Gutiérrez Pérez, médico de familia del SACIL, Centro de Salud de Delicias, Valladolid. Epidemia, pandemia, sindemia, nos ha golpeado fuerte. Como decía el primer día que el profesor Hernández intervino, no nos lo esperábamos. La Organización Mundial de la Salud da hoy, al 21 de octubre, 936.560 casos confirmados en España y 33.000 muertes. En Alemania hay un tercio de casos confirmados y aproximadamente un tercio de muertes. No sé si los datos son comparables. Los valores de letalidad van desde los 58 por mil en el Reino Unido, o 37 en Francia, o 36 en España. Bueno, les hemos perdido que nos transmiten sus opiniones técnicas, la percepción de lo que está pasando. Como decía Hernández, y no nos lo creíamos, la ciudadanía vive en una incertidumbre ante la pandemia del COVID-19. Parece como si faltase liderazgo social, competencia, capacidad de respuesta, capacidad de coordinación de administraciones, estatal, autonómica, locales, por no señalar la falta de medios humanos y materiales, cosa que es más grave. La enfermedad con el COVID-19 parece como si hubiera puesto de manifiesto las deficiencias del sistema sanitario. La Ley de Sanidad de 2011, que parece, según no se ha ido aplicando en su totalidad, los temas colaborativos, legales, atención primaria, rastreos, medicina familiar, digitalización, atención no presencial, etc. Muchas cosas más que estamos todos pensando.
Después de la mesa hay un coloquio. Tenemos un chat que veis ahí en la pantalla. Procurad no repetir preguntas y si podéis dirigirlas al miembro de la mesa que creéis oportuno, mejor. Aunque el moderador favorecerá en su caso otras intervenciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el moderador de la mesa, el doctor Portillas Jor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, deciros que para mí verdaderamente es un honor el que hayáis contado conmigo para moderar esta mesa. La verdad es que soy profesor de la Universidad Miguel Hernández, pero mis relaciones con la Universidad de Alicante son muy buenas. Yo fui profesor de medicina en la Universidad de Alicante, cuando había medicina en la Universidad de Alicante. Y, bueno, pues ahora colaboro tanto con profesionales sanitarios del grupo de investigación en cuidados sanitarios, de profesionales de enfermería de la UA y también con el grupo de investigación del Departamento de Psicología de la Salud de la UA. O sea que tenemos varios proyectos en marcha. Como profesional sanitario muy ligado a la atención clínica, porque soy fundamentalmente clínica, la atención directa de pacientes y especialmente en el campo de las enfermedades infecciosas y ahora envuelto también en el tema del envejecimiento, de la fragilidad, pues la verdad es que esto es un verdadero desafío. Y la verdad es que cuando pensábamos cómo titularla, se nos ocurrió titularla como lo hemos hecho, el desafío que ha supuesto para los profesionales sanitarios desde sus diferentes perspectivas, tanto desde la atención primaria, desde enfermería, desde una unidad de críticos y desde las urgencias hospitalarias. La verdad es que los que tenemos una cierta edad ya oíamos la pandemia de la mal llamada gripe española, que aquello fue brutal. Tras finalizar la pandemia en el año 1919-1920 se pensó que la mortalidad por enfermedades infecciosas iba a disminuir globalmente y así ocurrió hasta que en el año 81-82 apareció la segunda gran pandemia del siglo XX, que fue la pandemia producida por el VIH y SIDA. Pandemia que aún persiste, que aún sigue muriendo gente y a pesar de todo hemos avanzado muchísimo en el tratamiento. Posteriormente vivimos otra pandemia, la influenza H1N1, que al final no quedó en nada, y mientras tanto vivimos dos pequeños brotes epidémicos por coronavirus. Brotes epidémicos, primero fue el SARS y después fue el MERS. Las siglas, vienen a indicar el SARS es una síndrome de respiratorio agudo grave en inglés y el MERS es lo mismo, pero del Medio Oeste. Estos realmente eran virus con una elevada mortalidad, pero fueron muy poco contagiosos. Y por lo tanto no nos preocupó mucho aquello. Sin embargo, coronavirus habían en la población. Prácticamente un 20% de los resfriados comunes son por coronavirus. En las Navidades, en diciembre del 2019, empezamos a oír que estaba pasando algo en China, en Wuhan en concreto, y fue en enero de 2020, en concreto el 5 de enero, donde la OMS declara que hay una neumonía de causa desconocida en China y lo declara el 5 de enero del 2020. Empiezan a aparecer casos en China, muchos afectados. Vemos desde nuestras televisiones, desde nuestros salones, qué es lo que está ocurriendo en China, no nos lo creemos, y empiezan a aparecer otros casos en diferentes países. Ocurre en Italia también y finalmente afecta a España. El 11 de marzo, la OMS declara una pandemia global por el virus que ocasionaba esta neumonía desconocida, que es el denominado SARS-CoV-2. Nosotros vivíamos en la autocomplacencia de que nuestro sistema sanitario era muy bueno, pensábamos que no nos iba a afectar tanto
y realmente nadie discutía, nadie decía que el sistema sanitario como sistema educativo había acabado de recibir, ya no estaba recibiendo toda la financiación pública que recibía desde las consejerías y desde el ministerio. Realmente se estaba empobreciendo el sistema de salud y lo veíamos en los hospitales, en los centros de atención primaria, y esto lo estábamos viendo porque no había recambio profesional y cada vez se discutía más la introducción de nuevas tecnologías, etc. Vivíamos en esa autocomplacencia y en pocas semanas, en marzo, se produce el colapso del sistema sanitario. El colapso del sistema sanitario, cuando ocurre en un país, en una pandemia, es lo peor que puede ocurrir en una pandemia. Somos incapaces de tratar ya la gran cantidad de pacientes que vienen. Pacientes que acudían a los servicios de urgencias, que debían ingresar en los servicios de enfermedades infecciosas, neumología o medicina interna, que con mucha frecuencia tenían que ingresar en las unidades de críticos. Las unidades de críticos pasaban muchas semanas y la mortalidad era tremendamente elevada en esa primera oleada. Esto fue un verdadero desafío, fue un desafío para todos nosotros. Desafío clínico, porque era una enfermedad que lo desconocíamos todo. No teníamos tratamiento, no sabíamos cómo diagnosticarla, aunque después la ciencia, la verdad, es que ha ido rápidamente, porque se identificó muy rápido el virus y se han identificado métodos muy eficaces para diagnosticarlo. También fue un desafío científico, porque fue brutal la cantidad de literatura científica que había. Casi era imposible leer toda la literatura científica que había. Toda aparecía en abierto, o sea, podías entrar directamente. Y no solamente podías entrar directamente, sino que entrabas a artículos científicos que ni siquiera habían sido revisados por los peer review de las diferentes revistas científicas. Y de hecho, ocurrían cosas tan extrañas que no habían ocurrido nunca en la ciencia, al menos en la ciencia médica, que revistas como el Lancet tuvieron que retractarse de algunos artículos sobre la hidroxicloroquina que los habían dado a conocer cuando esos artículos no tenían ningún tipo de evidencia científica de calidad. Y fue además un desafío social. Fue un desafío social porque afectaba a toda la población, pero afectaba sobre todo a nuestra población de personas más mayores, los ancianos. Por eso antes Salvador hablaba de sindemia. Hablamos de sindemia porque en España tenemos un problema con el envejecimiento, porque hemos conseguido una gran esperanza de vida, pero también tenemos una población muy mayor. Y esa población es la que está padeciendo, sobre todo, la COVID-19. Bueno, pues vamos a hablar y desde diferentes perspectivas sanitarias. La enfermería, que es muy importante, la enfermería, para mí es una de las cosas que más ha mejorado la calidad de la medicina, si tenéis la perspectiva que ha mejorado. La mejoría de los cuidados, la calidad de la formación de los nuevos profesionales de enfermería es muy buena, es francamente buena. Desde la perspectiva de la atención primaria, que para mí es la base de la salud, es la base de la salud poblacional, de las perspectivas de servicios tan complejos de manejar en el tema de cuando existen sobre todo catástrofes o existen situaciones de pandemias como son las urgencias, que las necesitamos, que siempre son foco de conflictos, pero que realmente salvan muchas vidas, y después las unidades de críticos, donde realmente todos depositamos nuestra confianza cuando la situación es muy difícil. Bueno, darles las gracias a los compañeros que van a participar, y me gustaría presentaros en primer lugar a Conchi Da Pena. Ella es diplomada universitaria en enfermería por la Universidad de Alicante. Es miembro del Grupo de Trabajo de Ventilación No Invasiva de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Es miembro del Grupo de Investigación de Isabial en investigación en cuidados sanitarios. Ella además ha dado cursos de formación en ventilación mecánica. Es actualmente enfermera del Servicio de Medicina Interna y ha desarrollado, estuvo en la primera oleada, en lo que a mí no me gusta, porque estos términos bélicos no me acaban
de gustar, pero sí que es verdad que estuvo muy en primera línea y también lo está haciendo en segunda línea, como muchos otros profesionales de enfermería de mi hospital, y además es coautora del protocolo de unidades hospitalarias COVID-19. Yo os voy a hacer una pregunta a todos los ponentes, y es que relatéis en menos de 10 minutos cuál ha sido, desde vuestra perspectiva, cómo habéis vivido y estáis viviendo estas 2 oleadas por la COVID-19 desde vuestras perspectivas profesionales. Adelante, Conchi, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias al Aula de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante por esta invitación a participar en esta mesa redonda, lo que supone todo un placer para mí. Me llamo Conchi, soy enfermera en la Unidad de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Alicante y llevo casi 25 años en esta profesión. Va a ser muy difícil olvidar todo lo que hemos vivido y experimentado los profesionales sanitarios en esta pandemia, la carga física y psíquica a la que cada día nos hemos visto enfrentados en sus comienzos. Mi unidad pasó a ser unidad COVID de un día para otro, sin que nos diese tiempo a prepararnos. Acudí a trabajar el primer día al hospital, intentando mantener la calma, centrándome solo en mi profesionalidad, pero ver los ojos de tus compañeros aterrorizados detrás de la mascarilla, pues me produjo más angustia de la que ya tenía en aquellos momentos, como cualquier otro ciudadano en aquel momento. Momentos en que comenzaba una crisis sanitaria única y excepcional, provocada por la pandemia del SARS-CoV-2, del coronavirus COVID-19, con unas cifras desorbitadas de contagios, de fallecimientos y cuyas previsiones para los siguientes días eran aún más desalentadoras. Pusimos todo nuestro empeño y capacidad, pero muchos de nosotros sentíamos miedo por primera vez en nuestra vida laboral. Miedo al contagio, miedo al desabastecimiento, miedo a lo desconocido y sobre todo miedo a no poder atender a un paciente como tantos años veníamos haciéndolo. Buscábamos información, estamos acostumbrados a trabajar con protocolos, con guías de actuación claras, basadas en la evidencia, pero esta vez carecíamos de todo ello. Recuerdo que en mi equipo nos organizábamos para buscar información, bibliografía, consultábamos las webs de las principales sociedades científicas estatales o internacionales, buscando recomendaciones. Manteníamos contacto con profesionales de otros hospitales, pero todo esto, los protocolos, las recomendaciones, en un principio no aparecían. Tardarían en hacerlo porque la evidencia no era suficiente. Yo misma participé en la elaboración de uno de ellos como miembro del grupo de ventilación invasiva de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias y nos resultó muy complicado porque al final estamos acostumbrados a realizar revisiones o actualizaciones de los protocolos ya establecidos, pero no a partir de cero. La infección avanzaba más rápido que la investigación y los medios fueron en algunos momentos extremadamente limitados. La escasez de material, de los equipos de protección que necesitábamos, nos creaba una sensación de inseguridad muy importante por miedo a no poder realizar nuestra actividad en las condiciones adecuadas. Nos íbamos del trabajo y al día siguiente había pacientes que ya no estaban. Su estado había empeorado y habían sido trasladados a una unidad de críticos. Pacientes que habías visto estable hacía pocas horas. Entonces sentíamos que no entendíamos nada, nos frustraba no poder hacer más, no entender por qué estaba pasando aquello. También en múltiples ocasiones, al llegar al trabajo, te encontrabas con la noticia de compañeros contagiados o ingresados. En aquellos momentos los datos nos decían que aproximadamente un 15% de las personas infectadas eran personal sanitario. En esos momentos sientes el peso de la pandemia encima. Son situaciones de estrés y de frustración que no habíamos vivido antes. Tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar. Se realizaron cambios estructurales dentro del propio hospital, se realizaron cambios en las unidades, se crearon unidades nuevas, se crearon nuevos equipos de trabajo multidisciplinares, donde tengo que decir que pocas veces he sentido esa motivación y esa cohesión dentro de un equipo de trabajo. Nos impresionaba la cantidad de plantas de unidades de hospitalización dedicadas a una misma enfermedad. ¿Y los demás pacientes, los habituales, los de siempre, dónde estaban? Más tarde supimos
que no habían desaparecido, que muchos evitaban venir por miedo a infectarse, que muchos no podían continuar con sus seguimientos y sus revisiones habituales y sus enfermedades se hacían más graves. Sin lugar a dudas han sido algunos de los máximos damnificados por el colapso del sistema sanitario y esto no puede volver a ocurrir. El sistema sanitario no se puede volver a desbordar. Es responsabilidad de todos y debemos asumir este compromiso social. No estábamos preparados para la COVID-19. Una enfermedad dura, una enfermedad deshumanizada, que supone el aislamiento de los pacientes y el que no tengan más contacto que con nosotros. El cuidado es la esencia misma de la enfermería. La enfermera realiza su trabajo muchas veces inmersa en instituciones fundamentadas en el modelo biomédico y aporta su visión más humanista y más holística del cuidado. Y al final la humanización del cuidado que prestamos cada día es una responsabilidad de los profesionales sanitarios, tanto con nosotros mismos como con las personas a las que cuidamos. Así que el cuidado de los pacientes con COVID-19, que enferman solos, que se mantienen aislados, necesitaba de una respuesta rápida, con toda nuestra creatividad, con toda nuestra capacidad posible. Muchas veces resulta elevada la complejidad de estos cuidados a este tipo de pacientes. Quiero destacar la complejidad especialmente en el paciente dependiente, en el paciente frágil con la COVID-19. Paciente que conozco muy bien por mi labor habitual como enfermera de medicina interna. Muchas veces mi pensamiento está, si nosotros nos hemos encontrado con dificultades, está con sus cuidadores. No olvidemos que no solo cuida el personal sanitario, que hay muchas personas cuidando en sus casas en estos momentos y, por supuesto, también mi pensamiento con todos los compañeros que trabajan en las residencias de ancianos, cuya situación, desgraciadamente, conocemos todos. Ha habido muchas dificultades, ha habido muchas limitaciones, pero las hemos ido superando y no podemos volver atrás. Por eso esta segunda oleada la estamos viviendo de forma diferente, porque es completamente diferente. Contamos con más experiencia y sabemos lo que tenemos que hacer, ya que nos enfrentamos. Desde marzo hasta ahora, como decía el doctor Portilla, se ha generado muchísimo conocimiento científico. Ha aumentado la capacidad de realización de pruebas diagnósticas, existe experiencia en diferentes tratamientos, diferentes terapias, aunque aún no tengamos un tratamiento definitivo, ni tengamos una vacuna, ni sepamos en todos los casos cómo abordar la enfermedad antes que sea grave. El conocimiento científico debe guiar a las autoridades, nos debe guiar a los profesionales sanitarios y nos debe guiar a cada uno como persona. A veces existe mucho desconcierto respecto a cómo se debe actuar, sobre todo entre la población general, que recibe información de fuentes muy diversas, lo que a menudo puede crear cierta confusión. Yo solo puedo decir que debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias basadas en la evidencia científica y en criterios exclusivamente sanitarios para limitar la extensión de la infección y evitar un nuevo colapso del sistema sanitario. Seguimos en una situación complicada, pero ahora sabemos que esta situación pasará. Y nuestro compromiso como profesionales y como personas sigue siendo el máximo, porque al final solo somos personas que seguimos intentando contribuir dando lo mejor de nosotros mismos. Y creo que al final eso es lo mejor que se puede decir de alguien que da lo mejor de sí mismo. Muchas gracias por escuchar mi opinión. Muchas gracias, Conchi, por relatarnos tu experiencia y por el trabajo que realizáis todos los profesionales de enfermería día a día, sinceramente. Yo lo he vivido como paciente además y sois fundamentales. Bueno, nuestro segundo conferenciante, verdaderamente es un honor tener al doctor Ricard Ferrer. El doctor Ricard Ferrer trabaja en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Sabéis que es uno de los hospitales punteros en investigación en diferentes campos de la medicina de España y bueno, para nosotros es un verdadero honor que hayas aceptado el venir a estar con nosotros y compartir tu experiencia personal. Él es doctor en medicina, es médico especialista en medicina intensiva y es jefe del servicio de medicina intensiva
del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron. Bueno, además de ser un clínico, él ha participado de forma activa en sociedades científicas a nivel de todo el Estado. De hecho, ha sido presidente durante esta pandemia, está siendo presidente, yo creo que aún lo sigue siendo, de la SEMICIO, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva, y también ha sido chairman de la European Society of Intensive Medicine y además de la sección especialmente de inflamación sistémica y sepsis, que es uno de los problemas realmente que acontece en los pacientes con COVID. Por lo tanto, es un verdadero experto en esta enfermedad. Su conocimiento científico seguro que que habrá sido muy útil para atender a los pacientes con esta enfermedad. Además, es coordinador del grupo de investigación en shock, disfunción orgánica y resucitación del Instituto de Investigación de la Vall d'Hebron y además es profesor de la Universidad de Barcelona. Ricard, benvingut i esteu a la paraula. Juan Willis. Bien, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Alicante, pero específicamente quiero hacer mención a la Laguna, que me ha contagiado su entusiasmo para poder estar hoy aquí con vosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos asistido a una primera exposición de Conchi que ha sido muy emocionante y que me ha recordado momentos muy intensos de estos meses atrás. Y bueno, y voy a contar pues mi experiencia personal de esos meses, ¿no? Esos meses que dedicamos de forma absoluta a esta enfermedad desde diferentes ámbitos, pero estuvimos pues 3 o 4 meses con dedicación completa, con mucho sacrificio personal de mucha gente, por la dedicación absoluta que requirió la gestión de la pandemia, ¿no? Entonces, como el doctor Portilla mencionaba, pues he tenido diferentes responsabilidades durante esta pandemia y voy a intentar pues explicar que se entienda bien un poco cuál es el rol en cada una de estas responsabilidades, ¿no? Primero, pues me ha tocado, he tenido la buena suerte, ¿no? O la mala, pero alguno podría verla como la mala suerte, yo la veo como la buena suerte, de que mis 2 años de presidencia de la Sociedad Española de Medicina Intensiva coincidan con la pandemia, ¿no? ¿Y qué hacemos desde una sociedad científica que se encuentra, que tiene que afrontar por esta situación? Bueno, por un lado, el rol de la sociedad científica siempre es pues dar, ser los referentes de esta área de conocimiento para la administración. La administración, como saben, a raíz del estado de alarma se reorganiza y el Ministerio de Sanidad toma las riendas, pero evidentemente es un ministerio que no tiene pues el hábito reciente de gestión de la sanidad, ¿no? Por lo tanto, la asesoría que tenemos que hacer con el ministerio pues es una asesoría importante, ¿no? Participar en varias comisiones que gestiona el ministerio, pero acompañarlo pues en un tema, por ejemplo, como es la compra de equipamiento, donde el ministerio pues hasta ese momento hacía muchos años que no compraba equipamiento, ¿no? Y había que acompañarlo en esas tomas de decisiones, ¿no? Y esto, bueno, pues es un rol importante de la sociedad y un trabajo que tuvimos que hacer, participar en estas comisiones tanto de tratamiento como de organización, como ya digo, de compra de equipamiento, ¿no? Pero por otro lado, la sociedad, pues tenemos una obligación con nuestros socios, que es dotarlos o hacerles llegar el conocimiento nuevo que teníamos de esta enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, la generación de estos documentos que ya Conchi nos mencionaba, que eran los documentos de referencia, ¿no? Que busca el asistencial para poder manejarse en su día a día, ¿no? Entonces generamos una cantidad importante de documentos en una fase que no era fácil hacerlo. Muy relevante, quiero destacar, el plan de contingencia para las unidades de cuidados intensivos, que detallamos cómo debían expandirse, cómo debían equiparse, etcétera, etcétera, etcétera. Un documento muy largo y que está a vuestra disposición en la web de la sociedad y en nuestra revista. Luego un documento importantísimo que fue muy debatido, incluso en los medios de comunicación generalista, que fue las recomendaciones bioéticas de cómo gestionar el manejo de los pacientes COVID que tenían necesidad de cuidados críticos, ¿no? Y, bueno, podemos entrar luego en la discusión de este documento, pero, bueno, fue una herramienta
yo creo, imprescindible para que los clínicos se orientaran de cómo debían afrontar algunas situaciones muy concretas en cuando los recursos pues son escasos, ¿no? Y luego ya recomendaciones pues ya de manejo más clínico, ¿no? Pues de cada uno de los aspectos de la enfermedad. Pero sobre todo yo creo que fue muy relevante una serie de encuentros así virtuales con todos los jefes de servicio de España durante los meses de marzo, donde se compartió la experiencia de los centros que habían tenido la experiencia inicial, ¿no? Básicamente, pues algunos centros de Madrid y de algunas zonas en concretas de Madrid que estaban mucho más afectadas, luego las zonas de Cataluña, etcétera, ¿no? Que podían compartir con el resto de compañeros cuál era la experiencia, cómo estaban abordando desde el punto de vista organizativo la transformación de sus departamentos para atender la pandemia, y luego ya a partir del mes de abril unos webinars ya más divulgativos, ¿no? En cuanto a actualización científica de todo lo que iba aconteciendo, todas las novedades que había en cuanto al manejo del COVID. Luego ya cuando bajamos más a nivel local, con la administración local, pues rápidamente alertamos a la administración local que tenía que tener una asesoría en aspectos de críticos, ¿no? Y se gestó una comisión asesora de la administración autonómica para gestionar la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, en una situación completamente diferente, el gestor habitual, ¿no? Que es la administración autonómica, pues dejó de tener mucha capacidad de decisión, pero evidentemente sigue jugando un papel muy importante a pesar del estado de alarma, y pues también necesitaba pues que un grupo pues pudiéramos asesorarles en alguna toma de decisión relativamente importante, básicamente flujos de pacientes, ¿no? Cómo se gestiona el flujo de pacientes, si hay que movilizar pacientes COVID o hay que movilizar pacientes no COVID de las zonas más afectadas a las zonas menos afectadas. ¿Qué se hace con el equipamiento que va llegando, ¿no? Y va llegando equipamiento que compraba el Ministerio. Nos encontramos en un análisis que hicimos en que la mayoría de los pacientes que estaban en las UCIs no estaban ventilados con ventiladores de cuidados intensivos, estaban ventilados con cualquier ventilador que se había podido obtener. Recordar que se confiscaron los respiradores de las plazas de toros, de las clínicas dentales, de cualquier sitio, de las clínicas pequeñas que estaban cerradas. Se confiscó todo y, por lo tanto, estos respiradores se ubicaron en los hospitales y muchos centros, los pacientes que estaban ventilando con ventiladores no de intensivos, sino de un quirófano, de una clínica dental. Como digo, ese ventilador se estaba utilizando para un respirador de cuidados para un paciente de cuidados intensivos, ¿no? Y luego, muchos respiradores de transporte sanitario que estaban pensados para ventilar al paciente unas horas, se utilizaban durante. Pues bueno, se gestionó la adjudicación de los respiradores nuevos pues en función de cómo cada centro tenía ventilados sus pacientes, ¿no? Es decir, un trabajo muy de campo, de conocer hospital a hospital cuál era la situación para poder adjudicar de la forma más correcta el poco equipamiento que iba llegando, ¿no? Por poner un ejemplo de la tarea que tuvimos más a nivel autonómico. Y finalmente bajó a nivel hospitalario, ¿no? En Vall d'Hebron tuvimos que pasar de una UCI que afortunadamente acabamos de estrenar, tenía una UCI, tenía un año y medio de antigüedad y que se nos llenó pues rapidísimamente. Tuvimos que pasar de tener los pacientes en una UCI a tenerlos en 13 UCIs, ¿no? Tuvimos que desplegar 13 UCIs en 3 edificios. Ingresamos 250 pacientes en UCI en muy poco tiempo. Llegamos a tener más de 170 pacientes ingresados en UCI al mismo tiempo, todos ventilados mecánicamente. Como digo, en estos 13 espacios que se tuvieron que generar de una forma rapidísima. Voy a poner un ejemplo. Un sábado por la mañana, con un directivo del hospital y una persona que es un elemento fundamental del hospital, que es uno de los bedeles que tienen todas las llaves del hospital, abrimos todos los rincones del hospital, buscando áreas que pudieran transformarse en una UCI.
y nos acompañaba el jefe de mantenimiento, y el sábado identificábamos un gimnasio, lo abríamos, lo analizábamos, y el lunes tenía todas las tomas de aire comprimido, de oxígeno, todos los enchufes, todo preparado para empezar a llevar pacientes de UCI en ese gimnasio, ¿no? Un trabajo, una colaboración, una disposición de todos los elementos del hospital para poder desplegar estas UCIs transitorias que se tuvieron que desplegar en ese momento, ¿no? Llegamos a tener picos de 24 ingresos de pacientes COVID al día, es decir, ingresaba un paciente por hora en la UCI, ingresaba, se intubaba, se ubicaba y se le sometía pues a todas las posiciones prono, decúbito supino, estabilización, y cuando el paciente con unos días estaba estabilizado, lo movíamos a uno de estos recursos adicionales. Bien, la coordinación de 13 UCIs no es fácil, teníamos de referentes de cada una de estas UCIs diferentes especialistas, evidentemente esto no lo pueden hacer solo los intensivistas, y teníamos UCIs que estaban gestionadas por cardiólogos, UCIs que estaban gestionadas por anestesistas, semicríticos gestionados por neumólogos, pediatras trabajando con nosotros, siempre pues con intensivistas intercalados en estos equipos y con esta gestión, ¿no? Y entonces aquí hay una de las claves, ¿no? Estas herramientas digitales de trabajo colaborativo, cómo son imprescindibles para la gestión de una crisis de este tipo, ¿no? Cómo se normaliza estas reuniones por Zoom, que sirven para coordinar equipos, pero también sirven para tomar, por ejemplo, decisiones colegiadas de qué paciente puede ingresar en intensivos o no puede ingresar en intensivos, ¿no? En fin, pues, y con varios retos, ¿no? El reto de recursos humanos, evidentemente, de estos trabajos colaborativos con enfermería integrada en equipos, enfermería que viene pues de áreas quirúrgicas, de plantas de hospitalización, de hospitales de día, y como digo, médicos de diferentes especialidades, los que tenían competencias más cercanos a intensivos, trabajando codo con codo con nosotros, y los que tenían competencias más alejadas, pues haciendo tareas mucho más concretas, como traqueostomías los cirujanos, movilización de pacientes los traumatólogos, etcétera, ¿no? Pero pensar que, por ejemplo, durante el pico de la pandemia llegábamos a tener 20 broncoscopias diarias en la UCI, solo broncoscopias simplemente de desimpactación de secreciones, 20 al día, ¿no? O sea que prácticamente teníamos un neumólogo haciendo toilette bronquial y era el más solicitado del servicio, ¿no? O cirujanos que hacían 3 o 4 traqueostomías al día en la UCI durante el pico de la pandemia. En fin, pues una carga importante. Y bueno, el reto de recursos humanos, como he dicho, el reto de equipamiento, que ya lo he explicado, ¿no? Y la integración de todos estos prototipos de ventiladores que se tuvieron que evaluar y que afortunadamente no hicieron falta utilizar, pero que tuvimos que evaluarlos por si hubiesen llegado a hacer falta. Otro reto importante fue el reto de la farmacia y el fungible. Cuando la actividad de críticos se multiplica por 3 y por 4, se consume de una forma rapidísimo todos los stocks de todo, y tuvimos que hacer una rotación de fármacos increíble, ¿no? O sea, los sedantes más habituales como el midazolam o el propofol se acababan y teníamos que empezar a utilizar pues otros fármacos como barbitúricos o medicación que hacía años que no utilizábamos, hasta que unos días más tarde se reponían los stocks de la medicación más habitual. Y el fungible, pues había pues fungible de respiradores que se acababa, que no servían, fungible de broncoscopia, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, la gestión de stocks ha cambiado totalmente el concepto, ¿no? Teníamos un concepto de unos stocks adecuados, no excesivos para que no caducara el material, para que no ocupara mucho volumen, y ahora si veis los stocks de mi UCI, hay cajas y cajas y cajas de material y de EPIs para esta segunda ola que están guardados bajo llave porque no nos podemos permitir otra vez stocks reducidos, ¿no? Y finalmente, yo creo que un tema muy interesante en el contexto de la universidad que estamos hablando es la investigación, ¿no? Y el doctor Portilla lo ha mencionado, la importancia de la investigación, ¿no? Evidentemente hay un tsunami de ensayos clínicos promovidos por la industria
Es muy importante participar y esto requiere un músculo importante en los departamentos para poder incluir pacientes en ensayos clínicos, pero luego la investigación académica es muy importante. Yo creo que en España hemos dado respuesta, pero parcial. No hemos sido capaces de generar estos grandes ensayos clínicos que sí que han sido capaces de generar, por ejemplo, los británicos, que han tenido la agilidad de diseñar estos ensayos, llevarlos a la práctica y poder contestar preguntas muy claras sobre qué medicamentos funcionan y qué medicamentos no funcionan. Pero al menos hemos tenido la capacidad de hacer registros y dar información observacional que probablemente también ha sido útil, ¿no? Y bueno, seguro que me estoy pasando de tiempo porque es un tema que siempre emociona hablar y que te den la palabra en un foro tan importante, pues siempre te extiendes quizá en exceso. Quizá solo mencionar y dejar el resto para el debate qué palancas ha movilizado el COVID, ¿no? Yo creo que hay palancas importantísimas. He hablado de las herramientas digitales colaborativas. También la digitalización del sistema sanitario. El COVID tiene que servir para ponerlo de manifiesto, que lo tenemos a medio camino, pero que sin un sistema completamente digitalizado que nos permita trabajar mucho más en red, de una forma más que podamos dar soporte telemédico, que podamos capturar los datos para tener unos indicadores que nos permitan una toma de decisiones mucho más ágiles, yo creo que es otra de las palancas importantes. Y la última palanca es lo que ha comentado Conchi también, el trabajo colaborativo, que ha sido ejemplar y que tiene que ser un modelo para la nueva forma que tiene que aprender a trabajar el hospital, no en silos de especialidades, sino con una colaboración mucho más estrecha entre las especialidades. Y hasta aquí mi primera exposición. El resto seguro que saldrán las preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Tu experiencia, la verdad es que es escalofriante todo lo que has contado y bueno, lo que habéis vivido en estos grandes hospitales y en ciudades que realmente habéis sufrido mucho la enfermedad, entre otros problemas por vuestra propia demografía, ¿no? que hace que el virus se extienda más en las ciudades con grandes poblaciones. Gracias, Ricardo. Vale. Nuestra tercera conferenciante es la doctora María Isabel Gutiérrez Pérez. Isabel es médico especialista en atención primaria. Yo tengo un grandísimo respeto por la atención primaria. Creo que son los grandes olvidados y, sin embargo, yo creo que, en mi opinión, la salud poblacional depende fundamentalmente de tener unos buenos equipos de atención primaria. Ella es diplomada en salud pública, es médica especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja en la unidad docente, además, de Valladolid Este, ha sido miembro en varias ocasiones de la junta directiva de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de Castilla y León, ha sido vicepresidenta, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la SOCALEM-FIC y también de la SENFIC, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, y además es coordinadora del Grupo de Trabajo Nacional de Infecciosas. Es también miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio y también ha trabajado en investigación en vacunas. Es colaboradora de la Universidad de Valladolid y es tutora de médicos residentes en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por estar aquí, Isabel, y no queríamos que esta conferencia no hubiera un profesional sanitario de atención primaria, porque sabemos que vosotros lo pasasteis mal y ahora también lo estáis pasando francamente mal. Gracias y gracias por tu trabajo. Buenas tardes. Saludar a todos los que están al otro lado de la pantalla y daros las gracias a todos los organizadores, ¿no?, de la Universidad de Alicante por esta mesa redonda. Bueno, ¿cómo lo vivimos en la primaria?
Nosotros, como sociedad de familia, la SENFID, el grupo de infecciosas, ya sospechábamos desde diciembre y enero que algo estaba sucediendo en China, ¿no? Porque seguimos muy de cerca, seguimos el ébola, seguimos el MERS, seguimos el SARS, y nos parecía muy curioso las noticias que llegaban, que podían ser incluso una fake news, ¿no? O sea, porque les veías con trajes de alto nivel de seguridad y parecía que esto era jauja y que no importaba nada, ¿no? Yo di mi primera sesión clínica en el centro de salud que cambié recientemente en enero, pues di una primera visión del SARS-CoV-2, ¿no? Y además fue muy curioso porque, no sé, lo dije como muy envalentonada y dije, bueno, yo creo que este virus ha venido para quedarse y desafortunadamente, ¿no? Digo yo que tuve razón y no quería haberla tenido. Nosotros vivimos la primera oleada, primero pensar que lo que es el centro de salud, dicen que es la puerta de entrada al sistema. Hay otras puertas, ¿no? Como las puertas de los hospitales, las puertas de urgencias que las utilizan mucho. Y según dice mi consejera, ¿no? La doctora Verónica Casado, pues es el eje del sistema. Cuando todo va bien, no nos enteramos de que existe la primaria, pero cuando no va bien, sí que nos enteramos de que existe la primaria. Entonces, en el primer momento, yo creo que como todo fue de desconcierto, una cierta desorganización. No sabíamos cómo estructurar los servicios, nos obligaron a cerrar, cerramos e hicimos una consulta no presencial. El principal sentir de la primaria, que es la longitudinalidad y la accesibilidad. Nuestro paciente viene cuando tiene un problema de salud, sea un problema de salud social o sea un problema de salud física. Nosotros perdimos nuestro punto de vista más importante con relación a nuestros pacientes. Entonces, la consulta no presencial, con todas las repercusiones jurídicas que pueda tener, nos ha quitado muchos de los puntos en los que nos apoyamos para tener una adecuada interacción con nuestro paciente, ¿no? Nuestra empatía, nuestra manera de conectar con el paciente, porque una consulta no presencial puede ser eficiente y efectiva cuando tú conoces a tu paciente y cuando se tiene confianza mutua. Yo pienso que la consulta no presencial telefónica ha venido para quedarse, pero ha venido para quedarse en determinadas circunstancias y para determinados procesos. Abogamos por una desburocratización. Yo creo que la primaria ha perdido mucha de su esencia. Yo creo que si tuviéramos más tiempo para poder hacer consultas presenciales de calidad, llegarían menos pacientes a la puerta de entrada de un hospital que no tendrían por qué ir, ¿no? ¿Cómo nos organizamos en un primer momento? Creamos un acceso que pretendíamos que fuera único, y si podíamos tener dos, mejor, porque pretendíamos tener una zona limpia y una zona sucia, que fue lo que le dije yo a nuestro epidemiólogo, ¿no?, del país, Fernando Simón, cuando tuve una reunión con ellos y me comentó que cuál era el problema. Digo, el problema es que ni los hospitales ni los centros de salud están habituados para tener una zona limpia y una zona sucia con todo su personal, ¿no? Porque el personal de sucio no puede pasar a la zona de limpio, o se ducha y se cambia, ¿no? Entonces, intentamos hacer una puerta de acceso, dando la mascarilla al paciente, la solución hidroalcohólica. Pusimos administrativos, pero los administrativos que tenemos en el centro de salud no son administrativos sanitarios. Se tendrían que crear plazas de oposición para administrativos, pero realmente preparados para este tipo de profesión, para que él pudiera hacer un triaje administrativo, qué tipo de consulta quiere el paciente, si la consulta va a poder ser presencial o no presencial, si es demorable o si tiene que ser de urgencia, y si es COVID o no COVID. E hicimos un listado de síntomas y signos y pudieron ayudar un poco, pero tuvieron que ponerse nuestras enfermeras, que han estado en todas las batallas, incluidas ahora en lo del triaje de casos y de contactos y el rastreo. Entonces, y en la atención a la demanda, porque seguimos viendo consultas no presenciales, consultas presenciales, atención a la demanda, zona COVID y zona no COVID. Nosotros para la zona COVID, los compañeros del equipo, igual que lo hacíamos en plena pandemia, nos dividimos los horarios para no tener que gastar muchísimos EPIs, porque en la zona de inicio, en la etapa de inicio, lo que hubo es mucho temor, miedo al contagio, íbamos con la ropa justa, además teníamos que cambiarnos en el portal. La mayoría de lo que veíamos eran COVID,
Además era gente que se ponía mala de ahora para antes, lo habías visto el día anterior y en menos de un día se ponían muy malitos. Entonces eran pacientes que iban al hospital, que los ingresaban y que al poco pasaban a la unidad de cuidados de críticos. Entonces tuvimos que organizarnos de esa manera la zona de acceso y luego las consultas, sobre todo consultas en el principio del estado de alarma y de la pandemia fueron no presenciales todas, pero íbamos a los domicilios de todo lo que era necesario ir a ver al domicilio y aparte de eso veíamos presencial las urgencias COVID y las no COVID. Ahora lo que estamos pretendiendo, porque pensamos que la primaria no es primaria sin una accesibilidad y longitudinalidad, sin un ver al paciente en vivo, porque pierdes determinada información que la tienes simplemente si le tienes de frente. Estamos intentando meter más consultas presenciales. Hoy he tenido una reunión con el Colegio de Médicos, con la Organización Médico Colegial, y hay compañeros en Andalucía que se ven 110 pacientes entre llamadas telefónicas y entre consultas presenciales. Con lo que os quiero decir a todos los que estáis escuchando es que la atención primaria creo que está desbordada. Hay quien, incluso yo no soy agorera y tampoco soy una persona pesimista, soy optimista, pero dice que es que está tocada y hundida, ¿no? Porque realmente no podemos abarcar todo lo que viene. Es un problema serio porque una primaria bien organizada, una primaria con una interrelación adecuada con el nivel hospitalario, donde puedas interactuar con las distintas disciplinas, ayudaría mucho al sistema sanitario. Entonces, no se puede ver esa cantidad de pacientes de forma no presencial y de forma presencial, porque ahora las formas presenciales, en lugar de sabéis que son 7 minutos por consulta, y ahora yo las presenciales las hago por lo menos de 15 o 20 minutos. ¿Para qué? Para que sean unas consultas eficientes, para que al paciente no le tengas que trasladar varias veces por uno o dos motivos, que sea totalmente en ese mismo proceso atendido de distintos temas de salud y se le solucionen todas las cuestiones. También abocamos, por ejemplo, desde la SENFIC en que desburocraticen, que está excesivamente burocratizada la primaria con ITs, justificantes, certificados, las interconsultas que se hacen con el hospital, que deberían de ser telemáticas y no tener que tú volcar una cita que la coge el paciente, que se cita en el administrativo y que va al hospital. Tendríamos que tener unos sistemas informáticos. Yo creo que la informática ha venido y tiene que conseguir potencia, para lo cual necesitamos implicar a la administración y necesitamos inversión en este sentido, ¿no? Y luego otro problema que he visto, y ya acabo, otro problema que he visto serio, no solamente para los residentes de familia, que creo que han sido los más perjudicados porque se les ha cortado por completo la formación y se les ha implicado incluso como adjuntos en los centros de salud. Se les ha quitado por completo por motivos de seguridad, ¿no? De riesgo de contagio de COVID, se les ha quitado los talleres, se les ha quitado las rotaciones externas y se les ha puesto pues en atención a demanda, en atención de COVID, incluso en los hospitales que se han hecho de campaña. Y claro, y ahora han venido los residentes nuevos y los residentes nuevos no se les puede cortar desde el principio la formación. Yo creo que las unidades docentes tienen que reorganizarse porque la COVID o el SARS-CoV-2 pues ha venido por un tiempo, tenemos que reorganizarnos. Yo creo que, como dicen en el Congreso COVID-19 que se ha realizado hace poco y que han hecho un manifiesto y que estamos moviéndonos bastante, yo creo que todos juntos, y yo pienso que si la primaria pues le abren la puerta los compañeros del hospital y colaboramos juntos, esto se puede solucionar pues muchísimo mejor. Podemos poner más medios y podemos poner más soluciones juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que nos has contado la realidad de lo que estamos viviendo y una realidad que no es la que nos gusta, ¿no? No es la que nos gusta a las personas que nos dedicamos a la atención a los pacientes. Está todo cambiando, todo rápido, pero independientemente de esto tendremos que sacar enseñanzas cuando pase todo esto para que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que esto será tema de debate. Finalmente, y como no podía ser de otra manera,
tenemos a un experto en urgencias hospitalarias. Todos hemos visto las imágenes de las urgencias de los centros hospitalarios, cómo estaban masificadas, cómo estaban atendidas, y la verdad es que fueron momentos de verdadero caos sanitarios durante el colapso sanitario que hubo y que espero que no vuelva a ocurrir. Bueno, contamos también con un verdadero experto. Es un honor tener aquí al doctor Justo Manuel Menéndez Fernández. Él tiene un largo recorrido médico, es especialista en medicina familiar y comunitaria, es especialista en medicina interna, tiene un máster en medicina tropical y salud internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. De todos los ponentes estoy diciendo un pequeño resumen de su currículum, porque todos tienen unos currículums impresionantes. Es además actualmente su actividad asistencial y de gestión, es jefe del Departamento de Urgencias de los HM Hospitales, que dirige aproximadamente los servicios de urgencias de 15 hospitales privados de la Comunidad de Madrid y que atiende casi 500.000 de urgencias anuales. Es colaborador del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad CEU San Pablo y además ha sido colaborador en proyectos de cooperación internacional en diversas ONGs en África y Centroamérica. Justo, cuando quieras, y gracias por haber venido y participar de esta charla. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a todos los compañeros y a todo el auditorio. Quiero agradecer a la Universidad de Alicante la gentileza de invitarme a un foro como este con compañeros y colegas tan brillantes y tan importantes. Es un verdadero honor para mí, y particularmente a Ana Laguna, que es quien me contactó y quien me invitó a participar en este foro. Insisto, para mí es un verdadero honor y un placer. Bueno, he escuchado con muchísima atención a Isabel, a Conchi, a Ricara relatar sus experiencias, todas ellas enormemente emocionantes. Yo aún cuando recuerdo estas cosas en ocasiones aún me emociono y si me ocurre a lo largo de esta presentación pues pido disculpas, pero a veces es difícil de evitar, porque lo que vivimos realmente durante estos meses, que no es algo de lo que haya que hablar en pasado porque seguimos otra vez igual, ha sido verdaderamente un verdadero infierno. Vamos a ver, de todos los miles de pacientes que fueron hospitalizados, fueron en planta de hospitalización o en las UCIs, prácticamente todos entraron por las puertas de urgencias, como decía la doctora Gutiérrez. Nuestros hospitales no es que los servicios de urgencias se vieran saturados, que todos los tuvieron, todos, prácticamente todos los servicios de urgencias estuvieron saturados. Es que muchos de ellos llegaron a estar sobrepasados e incluso en situación de colapso. Yo recuerdo uno de los muchos momentos difíciles que viví personalmente, porque estuve absolutamente involucrado en la asistencia en uno de los hospitales en los que trabajo, tener en un determinado momento 22 pacientes que requerían ingreso hospitalario y disponer de solo 3 camas de hospitalización. Y eso era tremendo, tremendo. Esa primera decisión difícil de no saber qué hacer con los pacientes, de saber que teníamos que enviar a su casa a pacientes que necesitaban un hospital porque requerían oxígeno, porque requerían un tratamiento o una supervisión que en su casa no podían recibir. Pero nosotros habilitamos salas de espera, el gimnasio de rehabilitación, todo lo posible se reconvirtió. Nuestros hospitales, que son todos ellos, todas las habitaciones son individuales, todas se convirtieron en habitaciones de 2 camas porque no dábamos abasto, ¿verdad? Fue, como digo, pues un verdadero infierno, y muchísima de la gente que trabajaba en los servicios de urgencias lo vivió con mucho dolor. Yo quiero recordar aquí particularmente a uno de los miembros de mi equipo, el doctor Luis Pérez, que lamentablemente falleció como consecuencia de esta enfermedad. Y algunos otros pues están todavía viviendo esas secuelas. Allá por marzo, a finales de febrero, principios de marzo, lo que vimos fue que empezaba a llegar mucha gente mala
a las urgencias con clínica respiratoria, con tos, con fiebre, y lo que veíamos eran unas neumonías completamente atípicas, con unas placas que muchas veces no reflejaban la gravedad del paciente, pacientes que a pesar de tener saturaciones de 90, 91, 92, decían que no tenían mucha disnea, era todo muy anómalo, era una enfermedad que no conocíamos, ¿no? No teníamos tampoco un método diagnóstico fidedigno porque era todo muy inespecífico, no teníamos ningún tratamiento específico, por supuesto, tuvimos, como dijeron ya otros ponentes anteriormente, tuvimos que ponernos a estudiar, a leer cosas porque no sabíamos gran cosa ni de este virus ni de esta enfermedad, ¿verdad? Y bueno, pues así fuimos afrontando la situación. Finalmente se declara el estado de alarma, se confina, los hospitales privados, como son los que yo trabajo, pues se pusieron a disposición del sistema público y ya no era más que un único sistema sanitario, como por otra parte dice la Ley General de Sanidad que debe ser, y pues la mayoría de las personas, de todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermería, auxiliares y profesionales no sanitarios que también se batieron el cobre pues como jabatos, empezaron a echar larguísimas jornadas de 10, 12, 14 horas, en muchas ocasiones sin siquiera parar a comer o comiéndose un sándwich en el office mientras se cambiaban el EPI, ¿verdad? Bajaron a echar una mano muchos compañeros de otras unidades, de otros servicios. Yo he visto analistas o patólogos viendo gente, pediatras que atendían adultos, porque todo era poco. La verdad es que todo era poco. Yo quiero resumir un poquito cómo viví esa experiencia diciendo que yo he trabajado durante mucho tiempo en África y en Centroamérica, en países muy pobres, con escasez de recursos enormes. En el año 93 en Ruanda, cuando aquella terrible tragedia, en Haití en 2 ocasiones, en fin, en distintos países de África y América. Pero debo decir que la peor experiencia profesional de los 37 años que llevo trabajando como médico la viví aquí, en la capital de un rico país europeo y con lo que creíamos que era uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, que resultó que no era tan bueno ni tan verdad. Y esto hay que empezar a decirlo, porque se nos llena muchas veces la boca hablando de nuestro formidable sistema sanitario, que funciona bien cuando estamos al ralentí, pero que ahora cuando se tensionó de verdad, pues mostró sus lagunas, sus carencias y sus debilidades. Esas debemos tener la humildad de reconocerlas, porque si no, no las vamos a reparar, a resolver nunca. Yo, en fin, tuve que afrontar situaciones, aparte de estas que he comentado, pues anécdotas o situaciones terribles, muchas de los días que llegaba muy temprano al hospital y me encontré a una médica joven, apenas unos meses trabajando con nosotros, llorando, y en una de las consultas que acababan de dar la noticia de que su abuela pues había muerto de coronavirus, y ella pues siguió trabajando allí. Otra que tuvo que atender a su propia madre y ingresarla en la UBI, y realmente pues afortunadamente pues salió adelante, ¿no? Pero situaciones tremendas. La verdad es que no había vivido una cosa similar nunca, y pues parafraseando la escena final de la película de Blade Runner, ¿no? Pues podríamos decir que hemos visto y vivido cosas que nadie podría creer, ¿no? Ha sido terrible, pero a pesar de todo eso, yo con lo que prefiero quedarme es con la parte buena, ¿no? Yo soy una persona esencialmente optimista y vital, y quiero quedarme con el ejemplo de profesionalidad, de valentía, de coraje cívico, de capacidad de esfuerzo que muchísimos compañeros y compañeras derrocharon cada día viniendo a trabajar ya muy temprano. Se cambiaban, se ponían en pijama, se ponían a ver pacientes, estaban horas y horas y horas sin desmayo. Eso es verdaderamente emocionante. Y toda la logística de detrás, quiere decir que detrás de los sanitarios pues había administrativos, personal de laboratorio, técnicos de rayos, celadores, personal de limpieza, de mantenimiento, que echaban una mano para resolver cada uno de los problemas que había en nuestro hospital. Un día había tantos ventiladores funcionando, tanta gente con ventilación asistida, que se cayó la red y hubo que rápidamente resolverlo, y afortunadamente se resolvió. Entonces, pues bueno, fueron situaciones muy, muy, muy complicadas.
Yo creo que de esto debemos sacar algunas lecciones muy importantes, con humildad, reconocer los errores que hemos cometido todos, yo el primero, porque yo recuerdo que el día 21 estaba dando una conferencia sobre coronavirus en Barcelona y dije cosas de las que creo que no repetir porque ya no tenía suficiente información. Quiero decir que, por ejemplo, ahora en el papel de algunos profesionales, la autora Gutiérrez me mencionó al doctor Fernando Simón, el puesto que ocupa durante casi 2 años, y debo decir que probablemente es el puesto de trabajo más difícil que hay en España. Si hayan o no cometido errores, es que los hemos cometido todos. Yo quiero decir que yo, el primero, ¿sí? Y esa humildad para decir que hemos cometido errores, pero aprender de ellos, es lo que nos puede permitir en esta segunda oleada, porque si no vamos a hacer exactamente lo mismo. Y bueno, pues esa es la vivencia que yo puedo aportar. No sé si es muy diferente a la de los demás. Yo creo que es muy similar a la gente, ¿no? Pero la esencia es que esto era como la maldición de Sísifo. Trabajar en urgencias era como arrastrar una piedra cuesta arriba y cuando querías mirar la piedra ya estaba rodando abajo, ¿no? Atendías a pacientes y de repente aquello volvía a estar lleno. Y era como la maldición de Sísifo. Así es la vivencia que yo puedo aportar. Muchísimas gracias por escucharme y nada, pues para lo que queráis. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Juste, por contarnos tu experiencia personal y esos detalles tan personales que nos has contado. Y gracias por tu trabajo y gracias a todos los médicos que estáis atendiendo las urgencias médicas en los hospitales, en los SAMUs, en los diferentes dispositivos que dispone la sanidad. Bueno, es tiempo para preguntas. Se abre el turno de preguntas y, pues a través del chat. Y, creo que Salvador Ordóñez o José Rubio creo que está preguntando. No sé si tenéis acceso al chat. Vamos a ver. José Rubio dice qué podemos comentar o qué pueden comentar sobre la eficacia de algunos fármacos para combatir la COVID. No sé, Ricard, ¿cuál es tu opinión? Si hace falta yo la puedo dar también, Justo la puede dar también. Isabel, Ricard, te paso a ti el envite. Bien, yo creo que estos pacientes ahora mismo no tienen un tratamiento estandarizado, hay que personalizarlo como en muchas situaciones, ¿no? En medicina. Tenemos el Remdesivir, que yo creo que cuando el paciente está en la UCI ya es tarde, es más la tarea de los urgenciólogos, internistas, infectólogos empezar esta medicación, porque sabemos que cuando el paciente está grave probablemente ya no altera el curso de la enfermedad, ¿no? Y en cambio parece que fuera de la UCI puede reducir al menos los días de hospitalización, que esto en situación de pandemia es muy interesante, porque si el paciente está menos días hacemos más sitio para otros, ¿no? Pero desde luego no tiene impacto en la mortalidad, ¿no? Otros tratamientos para controlar el virus, pues el suero convalescente, yo creo que fuera de ensayos clínicos no hay que darlo. Luego hay todo el grupo de tratamientos que intentan modular la inflamación que genera el paciente como respuesta al virus. Recordar que aquí está la clave, ¿no? Porque tenemos millones de personas en el mundo que se han infectado por un virus, pero cuadros clínicos muy diferentes que responden a la manera que el paciente afronta esta infección viral, básicamente como su sistema inmune afronta esta infección viral, ¿no? Y aquí, pues en la UCI sí que funcionan los esteroides y los administramos a los pacientes que presentan distrés respiratorio, básicamente dexametasona, y tengo muchas dudas que los monoclonales funcionen. Tanto el tocilizumab como en el anakinra tengo muchas dudas porque la llamada tormenta citoquímica en realidad no lo es una situación de hipercitoquinemia, es verdad, pero no tiene nada que ver con el cytokine release syndrome, la sepsis o el distrés per se, que tienen unas cifras de citoquinas muy superiores. Y luego, finalmente, los anticoagulantes pues pueden tener un papel, pero también
en situaciones muy personalizadas de pacientes que tienen el sistema de la coagulación muy activado y que tienen complicaciones trombóticas con mucha frecuencia. Muy bien. Muchas gracias. Diana María Gil González dice, hace una pregunta, dice, en este momento se está celebrando el primer congreso virtual de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública y de la Asociación Portuguesa de Epidemiología y están compartiendo investigación muy emergente sobre COVID. ¿Qué prioridades de investigación contribuiría a abordar de forma efectiva los principales retos sociales y sanitarios relacionados por la COVID-19? No sé, Isabel, Justo. Sí. ¿Qué prioridades de investigación pensáis, tanto sociales como sanitarios? Bueno, al margen de los ensayos clínicos que se puedan estar haciendo con medicamentos, aparte de los que mencionó el doctor Ferrer, algún otro que está en este momento en ensayo, que es importante, y de los ensayos de las vacunas, que yo creo que realmente es la herramienta, el arma que nos va a permitir vencer a esta pandemia, serán las vacunas, no otra cosa, no los tratamientos, que va a ser difícil encontrar alguno realmente muy efectivo, asequible y que podamos distribuir universalmente. Me parece muy interesante la pregunta porque yo creo que hay que investigar aún muchísimo desde el punto de vista epidemiológico y sanitario acerca de cuál es de verdad el mecanismo de transmisión más eficiente de este virus y, por tanto, cuáles son las medidas que nos van a permitir romper la cadena de transmisión. Y eso todavía se ha investigado poco. Se habla mucho, pero se habla mucho con poco fundamento. Porque si tenemos, por una parte, un nuevo germen, un nuevo virus, al que ya vamos conociendo y que efectivamente es similar a otros coronavirus que ya hemos manejado, y tenemos, por otra parte, una población susceptible, que somos todos, porque es prácticamente universal la susceptibilidad, salvo los que ya hemos pasado la enfermedad, donde realmente podemos trabajar y además trabajar de forma más eficaz y más eficiente, en mi opinión, es en evitar la transmisión, evitar los mecanismos de transmisión o reducirlos al máximo, saber si sirven de algo los toques de queda o no, el confinamiento o no, el grado de aislamiento, es decir, creo que hay que investigar muchísimo aún para cortar los mecanismos de transmisión y eso además seguramente será más barato y más eficaz. Isabel, ¿algún comentario? Yo simplemente querría puntualizar que efectivamente, como dice Justo, hay que ponderar a la salud pública. Yo creo que no se ha hecho nada respecto a eso y lo que quiere la sociedad, puesto que eso de la nueva normalidad yo no me lo creo, ¿no? Porque estamos ante un escenario distinto y nos tenemos que adaptar a este escenario distinto. Entonces, lo que tenemos que conocer del escenario son las distintas, pongamos, objetos o situaciones que tenemos en el escenario y no conocemos absolutamente nada. Porque yo estoy viendo, por ejemplo, a un centro de menores, les hacen el aislamiento de 10 días, pero luego baja al instituto. Esto no se entiende. O sea, no se entiende porque no sabemos realmente si a través de los aerosoles, que se está diciendo que está cogiendo potencia, que cuánto distanciamiento se precisa en un espacio abierto, sabemos que en un espacio cerrado cuánto necesitamos. Todo eso está pendiente y eso es muy importante que se lleve a cabo porque la vacuna necesita su tiempo. Una vacuna no se hace de la noche a la mañana ni en un año. Yo soy optimista, pero pienso que no va a ser tan fácil, ¿no? Llevamos 35 años del VIH y no hemos conseguido una vacuna. No quiero ser agorera pensando que no vamos a conseguir una contra el SARS-CoV-2, ¿no? Pero llevamos 35 años trabajando y investigando en condiciones. Entonces, lo que tenemos que, yo creo que informar a la población, y en eso tienen que insistir las autoridades, es que tenemos que vivir en este momento ahora, tenemos que conocer el ámbito, tenemos que potenciar a la salud pública y la salud pública, como digo yo, abrazada o en buena armonía con la atención primaria, conseguiremos crear un escenario donde nos podamos sentir a gusto todos y seguir hacia adelante si podemos seguir investigando sobre las vacunas, sobre los medicamentos, porque el problema es lo que mata, es muy contagioso.
cuando provoca mortalidad la provoca en este momento y colapsa el sistema, y lo que tenemos que evitar es eso, que colapse el sistema. Vale, yo tengo una opinión, y Diana, que es la persona que pregunta, y ya que esta es una reunión de la Sociedad Española de Epidemiología y también portuguesa, yo creo que van a ser necesarios implementar todos los servicios de vigilancia epidemiológica de futuros nuevos patógenos pandémicos. Tenemos que hacer una vigilancia y tenemos que ser capaces, la ciencia tiene que ser capaz de prever aquellos patógenos, sean virus, sean bacterias, sean parásitos, que pueden producir pandemias. Creo que tenemos varios virus por ahí que en relación con la globalización, con el cambio climático, etcétera, pues esto es posible que en este siglo se vaya a vivir con más frecuencia que con el siglo pasado. En referencia a esto, a mí, como no hay ninguna otra pregunta por el momento en el chat, en la cola del chat, sí que me gustaría preguntarle a Conchi, no sé si estás por ahí, Conchi, no te vemos en la pantalla, imagino que sí, pero desde el punto de vista estoy aquí. Perfecto. Como estamos en un ambiente académico y también un poco a todos, sí es necesario, habéis hablado de los estudiantes, habéis hablado también de los residentes, de los déficits de formación. Sí, tenemos que cambiar de alguna manera o tenemos que implementar también en educación de los profesionales sanitarios la atención en situaciones de pandemia, tanto en el grado de enfermería, de medicina, como también en el grado, también en las diferentes especialidades que posteriormente van a atender este tipo de procesos tan graves, ¿no? Y también un poco preguntaros también sobre ir más, esto Ricard lo ha comentado, me gustaría saber su opinión también, ir más hacia una medicina más integral, Isabel también, y menos compartimentada como esa existe, la que existe ahora, que cada uno sabe un pedacito de una enfermedad y en cambio se va olvidando el aspecto integral. Vamos a empezar por la formación en situaciones de epidemia y también un poco preguntar si debe cambiar un poco la atención a los pacientes desde un punto de vista más integral. Conchi. Bueno, yo por supuesto creo que debe cambiar, creo que esto nos lo ha demostrado. Creo que serían muy útiles programas de posgrado y una mayor especialización, no solamente para el manejo de situaciones de pandemia y para estar preparado. Creo que hay que fomentar la formación en investigación, en epidemiología, en vigilancia epidemiológica, en gestión, en microbiología, en cómo detectar futuras pandemias. Creo que probablemente son especialidades a las que se ha restado importancia. Esto nos ha demostrado en que necesitamos mucha más gente formada en todas esas áreas, en epidemiología, en microbiología, en salud pública, en investigación, gente con capacidad de reaccionar rápido y crear una logística adecuada. También en los modelos de gestión, los gestores, los que estudian más gestión, es mi opinión. Isabel, Ricard, justo. Isabel, ¿quieres opinar algo? Estaba viendo, no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Estaba viendo una pregunta en el chat que pone que en qué medida la llegada de la gripe en el contexto actual de la pandemia puede colapsar el sistema de atención primaria. Bueno, este año se ha insistido en que no solamente a grupos de riesgo, que probablemente, y además sobre todo sanitarios, personas que trabajan en atención al público, que se vacunen. ¿Por qué? Porque es muy difícil diferenciar gripe de COVID. Yo pienso que a partir de la COVID todo prácticamente es COVID. Luego no es COVID, pero todo se va a tratar de la misma manera. Entonces, para evitar el colapso, la vacunación y luego las medidas de higiene, lo de siempre, la distancia física que no es social, la utilización de la mascarilla, el lavado escrupuloso de las manos las veces que sean necesarias. Vale. Sí, justo. Yo, comparto lo que ha dicho Conchi. Efectivamente, queda por delante una labor de formación fantástica y además, pues, el paradigma de
de profesional sanitario que hemos tenido hasta ahora probablemente debería cambiar algo, ¿no? Pero hemos oído tantas veces esto de que el mundo ya va a ser distinto a partir de ahora y no fue muy distinto, ¿no? Seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas desigualdades, las mismas injusticias. Es difícil porque oí hace poco una versión apócrifa de un famoso refrán que dice que la piedra es el único ser que tropieza 2 veces con el mismo humano, ¿no? Y es así, es así. Desafortunadamente, no sé si esto va a servir para cambiar cosas, aunque debería cambiar nuestro paradigma asistencial, segurísimo, segurísimo. Ricardo, ¿tu opinión? Bueno, yo quizá vienen al hilo 2 reflexiones. Una claramente que el hospital lo tenemos que organizar por procesos, ¿no? Y este proceso, el del COVID, pues como cualquier otro, como las infecciones, la sepsis, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchos ejemplos, ¿no? De que probablemente algunas diferencias de mortalidad se pueden explicar simplemente por problemas organizativos, puramente por problemas organizativos. Y bueno, ahora, por ejemplo, estamos con los test rápidos, ¿no? Siempre que introducimos novedades en la microbiología, lo conocéis muy bien en vuestros hospitales, al final, si no cambiamos la forma en que nos organizamos, al paciente no le cambia nada, ¿no? Es decir, por muy rápido que vayamos con el diagnóstico, si ese diagnóstico, ese test rápido no llega a la persona adecuada, que es el que toma decisiones, pues al fondo no cambia absolutamente nada, ¿no? Simplemente incorporamos una técnica más en un proceso sin introducir cambios en el resultado final, porque no cambiamos la organización para adaptarnos a esa innovación tecnológica que sucede en el laboratorio, ¿no? Es decir, las pruebas de diagnóstico rápido a las 9 de la mañana seguramente funcionan muy bien, pero ¿cómo funcionan a las 5 de la tarde cuando no hay nadie para recibir el resultado, ¿no? O nadie que tenga la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, si no adaptas la organización a los cambios tecnológicos, en el fondo no cambia nada en el paciente y no cambia nada en el resultado del paciente, ¿no? Y bueno, y creo que este tipo de organización más transversal, más orientada a lo que tenemos, creo que es fundamental, ¿no? Y el otro aspecto que creo que sale a discusión aquí es un aspecto de gobernanza, ¿no? Que yo, al haber llevado 3 sombreros diferentes, pues lo he vivido quizá muy directamente y he visto que durante la pandemia lo único que funcionaban eran los hospitales, ¿no? Porque había claramente un liderazgo desde una gerencia-dirección que contrataba gente, no contrataba gente, cambiaba la forma de organizarse rápidamente en el hospital, pero cuando mirabas el resto de administraciones, pues no veía esta agilidad en la toma de decisiones y yo creo que hemos de tener una legislación y una gobernanza específica para pandemias. Si no, si solo nos podemos utilizar las herramientas que tenemos ahora, que es la declaración del estado de alarma, etcétera, estas pandemias son inmanejables. No hay una gobernanza que permita, por ejemplo, yo no puedo enviaros a Alicante mis pacientes COVID. Aunque vosotros estéis bien y yo esté mal, no os puedo enviar mis pacientes. No lo permite la gobernanza actual. Es un sinsentido. Ni vosotros me podéis enviar un respirador. Es increíble. Tendréis 10 respiradores parados y yo tengo aquí 10 pacientes sin intubar y no me podréis enviar el equipo. No existe esa gobernanza. Y yo creo que esto es fundamental, que es una de las lecciones que hemos de sacar. No puede llegar otra pandemia sin que tengamos una gobernanza que permita esto, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Ricardo. Estoy totalmente de acuerdo. Bien, hay más preguntas. Se está animando mucho. Vamos a intentar contestarlas todas las que podamos. Julio pregunta un aspecto importante. Dice, como sanitarios y como docentes, ¿cómo podemos contribuir para que la sociedad aplique con rigor las medidas sanitarias recomendadas? ¿Qué es lo que está fallando? No sé quién se atreve con esta... Vamos a ver. Yo creo que hemos dado una información parcelada a la población, ¿no? Y claro, porque nosotros, el otro día lo decía el que organizó el Congreso COVID-19, que claro, no se puede decir una información y la contraria, ¿no? O sea, no podemos estar en un estado de alarma
con una declaración pandémica por parte de la OMS y de situación real, porque ya tuvimos una previa con la gripe A que luego no fue tan real y por lo tanto la gente no se creía estas historias. Entonces, claro, no se puede decir eso y luego decir en junio que vayámonos todos de vacaciones y con eso quiero decir, los políticos tienen que ir de la mano, ellos son los que dirigen el país, pero tienen que ir de la mano de los científicos y de gestores en sanidad, porque no se puede decir una cosa y la contraria. Yo creo que la población está completamente confundida. Incluso lo que se hace en un centro de salud de mi ciudad, en el otro centro de salud te dicen, usted me va a hacer la PCR porque esto y esto, pero mi novia que está en la misma situación y tiene al médico tal, no se lo va a hacer. O sea, tenemos que ir todos con los mismos criterios. Esto también ha derivado de una cantidad ingente de protocolos, con las pocas evidencias que teníamos, incluso lo que se publicaba en Lance con 20 pacientes o con 13 pacientes, que luego muchas cosas han tenido que desdecir, ¿no? Esto es un sinsentido. O sea, no puedes tener un protocolo, luego a los 10 días te cambian el protocolo, a los otros 10 días te vuelven a cambiar el protocolo. Cualquier guía que se precie, la NICE o tal, van y hacen un compendio de lo que han tenido de la guía anterior y te ponen las novedades, si tú esa guía la manejas. Entonces, si tú manejas el protocolo que han creado X gerencias y que todas hagan lo mismo, luego lo que ha cambiado, porque estaba cambiando, porque lógicamente vamos aprendiendo en tiempo real, pero no un protocolo, otro protocolo, otras 50 hojas, otras 30 hojas y así no sé cuántos protocolos os habréis leído, pero yo más de 300. Entonces dices, esto no tiene sentido. Y la población le pasa lo mismo, que una persona le dice una cosa, que otra persona le dice otra. O oye en la información en televisión o donde sea otra muy distinta. Esto es un sinsentido y tenemos que subirnos todos al mismo carro, los gestores, los políticos y los científicos y la propia comunidad. O sea, los pacientes tienen que empoderarse, tienen que ser proactivos por nosotros o activos e ir todos a una, porque si no esto es un sinsentido, como dice Ricard. Yo creo que el mundo académico de la universidad, entendiendo que es el mundo académico y no la vertiente asistencial de los hospitales universitarios, tiene mucho que aportar porque es donde se genera el conocimiento y es una de las lagunas que tenemos en esta situación, no solamente en relación con el virus, con la enfermedad y con todo lo que hemos hablado, sino en muchos otros aspectos. Porque además la universidad sigue teniendo un principio de autoridad moral en la sociedad y yo creo que esa autoridad moral que tiene puede convertirla en liderazgo para permitir que ciertas conductas sociales puedan ser modificadas de una forma más eficaz. Porque probablemente muchos ciudadanos le hagan menos caso a un director general o a un alcalde que a un catedrático de universidad. Y esa autoridad moral, ese liderazgo sería muy interesante como mecanismo de cambio de conductas sociales, ¿no? Quiero aprovechar veo que hay aquí una pregunta de una persona con la que tuve oportunidad de trabajar hace unos años, Susana Navalpotro, es una enfermera con la que yo tuve el gusto y el honor de trabajar hace ya años en Madrid. Mi pregunta, trabajamos en el 061, por tanto en nuestra hospitalaria, que esto es lo que pregunta. Han tenido un papel poco conocido. Las urgencias extrahospitalarias han sido muy poco vistas durante la pandemia y, sin embargo, han trabajado como cosacos como todos los demás, ¿no? Porque en muchas ocasiones eran los que conducían a los pacientes o trasladaban a los pacientes desde su casa o desde un centro de salud al hospital o resolviendo cosas sobre la marcha. Yo creo que tienen un papel obviamente muy importante como todo el sistema sanitario. Hace una pregunta que tiene que ver, enlaza un poco con las cuestiones de índole política, ¿no? Y como yo soy políticamente poco correcto, pues quiero decir que no solamente en la comunidad autónoma por la que haya preguntas, sino en general, pues lamentablemente ha faltado en el ámbito político un liderazgo claro, sobre todo un liderazgo competente y humilde, ha sobrado mucho postureo y ha faltado la capacidad de tomar decisiones pensando exclusivamente en el beneficio de las personas y no en el beneficio de las sillas que estaban calentando.
No sé si es fuera de tono lo que estoy diciendo en este ámbito, pero realmente necesitaríamos un liderazgo. Lo comentó antes el doctor Ferrer, lo comparto plenamente. Necesitaríamos un liderazgo más fuerte y, sobre todo, más competente y más humilde. Muy bien, muchas gracias, Justo. Os pido a partir de ahora, como llevamos mal de tiempo, que las respuestas sean lo más rápidamente posibles, porque la verdad es que hay muchas. Ricard, María Soledad pregunta, tal vez eres tú la persona más adecuada, si en gente joven, menor de 30 años, hay casos graves. Sí, hay casos graves. Evidentemente son personas que tienen una capacidad de respuesta, una respuesta fisiológica mejor y que el curso en la UCI puede ser más rápido, pero es verdad que tenemos pacientes que incluso los hemos tenido que dar soporte en ECMO en pacientes en esa franja de edad. Es decir, que sí, no es la edad más frecuente, pero existen. Muy bien, muchas gracias. Conchi, estaba para ti. Pedro pregunta, dice, en mi opinión también en una unidad COVID, el mundo de los profesionales de estas unidades, él cree que ha cambiado a la hora de abordar los cuidados de los pacientes con COVID. ¿Crees así? ¿Crees que ocurre en enfermería, también entre médicos? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Teníamos mucho miedo, probablemente era una visión sesgada tanto a nivel personal, desde vivir confinados a las cifras de muertos, pero sobre todo a lo desconocido, al tratar a los pacientes como no lo habíamos hecho antes. Nos hemos adaptado y hemos adquirido experiencia, nos sentimos seguros. Evidentemente sabemos el agente causal, conocemos el virus, su mecanismo de transmisión y conocemos cómo trabajar con los métodos barrera adecuados. Sabemos los EPI, las situaciones de alto riesgo, de bajo riesgo y nos hemos familiarizado. Creo que el que todo fuera nuevo y desconocido influía mucho en nuestro miedo y evidentemente la situación social que al final nos afectaba. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta de María Rubio Aparicio que dice que a través de los medios de comunicación que en la COVID no suele aparecer mucosidad. Y sin embargo, en mi caso, el primer síntoma fue un exceso de mucosidad, que lógicamente yo achacaba a un resfriado común. Entonces pregunta, ¿qué piensan al respecto? Si me permitís, la contesto yo. Mira, la mucosidad, si es la mucosidad nasal, la rinorrea que llamamos nosotros, pero que es el exceso de mucosidad nasal, no es uno de los síntomas más prevalentes en la COVID, aunque puede ocurrir, pero los síntomas más prevalentes son la fiebre, que puede aparecer según series hasta el 90% de los casos, y la tos, y después hay unos signos muy característicos, es la pérdida súbita del olor, de la capacidad de oler, y la disgeusia, que es las alteraciones en el gusto. Sí que es verdad que en porcentaje de pacientes cursa con rinorrea, pero no son los síntomas guías. No son los síntomas guía. Entonces, actualmente vamos a vivir con todos los rinovirus que van a existir, todos los virus relacionados con la época invernal, muchos pacientes que van a venir con rinorrea y nos vamos a plantear si tiene una COVID o no. La verdad es que actualmente disponemos de la antigenemia que solo en el paciente sintomático, no en el asintomático, sintomático y sobre todo cuando lleva menos de 48 horas de evolución, la sensibilidad y especificidad del antígeno es muy, muy elevada y te puede descartar una COVID si ocurre en este perfil de pacientes. Pacientes sintomáticos con menos de 48-72 horas de síntomas. Vale, si seguimos. ¿Hay alguna pregunta? Están dándonos las gracias. Gracias, Justo, totalmente de acuerdo. No era la política, era más coordinación por el bien del paciente. Yo creo que esto ha salido, hace falta buenos gestores políticos, hace falta crear confianza en la población, no solamente por parte de los sanitarios,
también por parte de los políticos. Necesitamos aprender en pandemias. Nuestros gestores sanitarios tienen que aprender a manejar situaciones de pandemia. Esto lo tenemos que incorporar en la formación de grado y posgrado. Hay que invertir en salud y ciencia. Es fundamental que nuestro país invierta más en salud y ciencia. Han salido datos estos días en la prensa de que somos uno de los países que menos invierte en ciencia. Podemos aportar mucho a la ciencia porque en España hay mucho talento, hay verdadero mucho talento y desafortunadamente muchos de ellos tienen que salir fuera o muchos de ellos se desperdician. Necesitamos mejorar la sanidad, tenemos un problema con las unidades de críticos, tenemos que mejorar la tecnología, tenemos que ir hacia una medicina más integrada, más basada en procesos. También tenemos que formar a los MIRES, a los EIRS, también en situaciones de emergencias, de catástrofes, y tenemos que atender a esa otra epidemia que estamos viviendo en nuestro país, que son los ancianos pluripatológicos y frágiles, que generan una gran carga de enfermedad, una carga de consumo de recursos y que necesitan todo nuestro respeto porque muchos de ellos han vivido situaciones más graves de las que hemos estado viviendo nosotros, vivieron una guerra civil, vivieron una posguerra trágica, salieron adelante y nosotros seguro que vamos a salir adelante. No sé si hay alguna otra pregunta, pero la verdad es que ha sido un verdadero placer el haber moderado esta mesa. Yo me he sentido muy pequeño delante de gente que ha contado unas experiencias tan importantes, tan bonitas, tan reveladoras, tan sinceras. Ana, di tú unas palabras, por favor, como amateur, claro. Y Salvador también. Ha tenido problemas tecnológicos. Esto de la tecnología puede fallar en los mejores sitios. Bueno, pues ha tenido y no hay manera de conectarse desenchufando el ordenador y volviéndolo a conectar. Por tanto, pide disculpas y evidentemente pues traslada también a todos su agradecimiento, igual que en el mío propio. La verdad es que era necesario esta mesa. Os agradecemos a todos de la participación y la intervención de cada uno de vosotros. Gracias, Chimo, por esa introducción y por toda la coordinación de la mesa. Y me gustaría preguntaros o trasladaros si realmente estáis preparados. Me consta que en una reciente encuesta que se hizo por parte de la Sociedad Española de Medicina Interna, más del 45% de los médicos estaban realmente agotados para afrontar y tanto va también para el profesional de enfermería, ¿no? Para las enfermeras, para afrontar este segundo brote que ya tenemos encima, ¿no? De lo que supuso el primer envite de esta pandemia. Realmente ¿creéis que podremos, seguro que sí, ¿no? Que podemos abordar este segundo rebrote cuando prácticamente todavía estamos sin salir de esta crisis que vivimos tan desoladora como fue en los meses de marzo, abril y mayo? Si os parece, contestáis también por orden alfabética, como han sido las presentaciones. Conchi. Bueno, yo creo que a nivel personal sí. Sí es verdad que cuando mi planta volvió a la normalidad y en septiembre volvimos a ser unidad COVID, no sabía si iba a ser capaz, pero esto es hasta que llega el primer paciente. Cuando ves al primer paciente delante de ti, tu motivación vuelve absolutamente intacta. Otra cosa es que hablemos de si está preparado el sistema sanitario. Llevamos muchos años de recortes y precariedad y no sé si nos ha dado tiempo a recuperarnos, no se puede volver a desbordar, pero a nivel personal, cuando llega el primer paciente se te pasa el desánimo. Muy bien. Ricard. El compromiso es absoluto, pero es verdad que hay que cuidar más al personal sanitario. Por ejemplo, yo creo que en cuanto a las UCIs, que es lo que conozco directamente, seguro que otras áreas del hospital es exactamente igual. Necesitamos PCR o test rápido para todo el personal sanitario regularmente, exactamente igual que hacen con los deportistas. No podemos permitirnos contagios dentro del hospital. Estamos
ahora mismo en una corte que hemos hecho, el 2% del personal que trabaja conmigo es portador asintomático. Esto no nos lo podemos permitir. Y esto en cuanto al virus, pero también, pues evidentemente, el soporte emocional y el descanso preceptivo, unos turnos más llevables, bueno, todo lo que se puede hacer para cuidar mejor al personal sanitario, que en el fondo ha sido el verdadero protagonista de esta pandemia. Isabel. Bueno, yo simplemente deciros que un porcentaje importante de los médicos fallecidos han sido médicos de primaria, ¿no? Realmente hemos y estamos desbordados. Yo creo que, como comenta, pues eso, cuando te llega el primer paciente no te lo piensas y sigues, ¿no? Porque somos profesionales y somos médicos, ¿no? Pero yo pienso que, como dice Ricard, hay que cuidar un poquito más al profesional. Tiene que haber de sobra, porque yo también tengo contagiados en el centro de salud a diario salen contagiados. Entonces, claro, a pesar de que de momento tenemos de sobra EPIs, y los utilizamos en las condiciones, porque al principio incluso había una especie como de no le utilices que te quedas sin él, claro, y estabas viendo personas con COVID, ¿no? Entonces yo creo que hay que cuidar al profesional, creo que también las administraciones, nuestros gestores tienen que tener en cuenta eso, porque yo creo que hasta se pensaba aquí en Castilla y León que nos iban a quitar las vacaciones porque se estaba desbordando el tema, ¿no? Por el tema de las vacaciones, y eso no puede ser. O sea, yo creo que el profesional sanitario es como cualquier otro trabajador, aunque nos debemos a la profesión y tenemos vocación, pero tenemos que descansar y desconectar, si no, no somos útiles, ¿no? Entonces, bueno, tienen que cuidarnos un poquito más, porque si no, esto se puede desbordar. Yo tengo compañeros desde la sociedad de familia de aquí, de la Socalenfit, pues un compañero mío de Salamanca, que es donde ha habido el brote de los universitarios, pues está teniendo 70 y 75, iba a casa saturadísimo y se está incluso pensando, y le encanta porque es una persona muy motivada, se le dio el premio extraordinario en la Senfit por su vocación y por su vocación como tutor de residentes y todo eso, y está pensando en que qué hace ahí, ¿no? O sea, llega incluso a cuestionarse eso. Se lo he cuestionado este mes de septiembre y estamos bastante preocupados porque es una persona que yo me fijo en él, ¿no? Es mi espejo. Entonces hay gente que está incluso bastante desbordada y bastante quemada. Justo, cierras tú. El micrófono. Justo el micrófono. Perdón. Lo tenía desconectado para que no se acoplase. Digo que coincido plenamente con lo que han dicho tanto Conchi como Isabel como Ricard. No me voy a repetir, por tanto, lo resumo con la frase de que hay que cuidar a los que cuidan y no insisto en ello. En cuanto a la pregunta de Ana, si estamos preparados, mi sensación es que estamos más preparados que hace meses, pero no estamos suficientemente preparados para otro envite similar. Muy esclarecedor. Ana. Bueno, yo creo que nos corresponde ir cerrando esta sesión, Chimo, si te parece, porque nos hemos pasado del tiempo, pero da igual. Desde aquí, desde la universidad, pues nuestro pequeño, pero muy sincero y emotivo homenaje a todos los profesionales sanitarios, ¿no? Médicos, enfermeras, a todos los que han estado ahí en primera línea luchando. Y realmente lo que decía un poco Ricard, yo creo que las profesiones sanitarias sí que fueron capaces de reorganizarlos, a ver, sin necesidad de liderazgo político que estaba más descoordinado, sí que fueron capaces, ya habéis sido capaces de reorganizarlos y dar la respuesta que disteis aún con los pocos medios que teníamos. Así es que, de verdad, nuestro máximo reconocimiento y nuestro homenaje más sincero a todos y cada uno de los sanitarios que estáis y que vais a estar y que siempre dais lo mejor de vosotros mismos, sin importaros nunca, como dice Conchi, cuando estáis delante del paciente, ni la seguridad ni el acotamiento, sino responder a la demanda de lo que en ese momento precisa ese paciente individual y la sociedad. Así es que nada más, hasta siempre, muchísimas gracias por aceptar, por hacer un hueco en esas agendas que me consta que son bastante ocupadas y ha sido una de las mesas más participativas y de mayor éxito. Así es que reitero las gracias a todos. Chimo, muchísimas gracias por tu colaboración
siempre con la Universidad de Alicante y en este caso con nosotros desde el aula de ciencia. Muchas gracias a todos, de verdad. Que seáis muy felices y sobre todo cuidaros mucho, por favor. Cuidaros mucho, adiós. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos, Susana. Gracias.